Bienvenidos a la segunda parte de nuestra sexta sesión del curso de Textos Filosóficos 1. Una aclaración antes de continuar con el tema. En esta diapositiva nosotros podemos encontrar que el primer nivel de conocimiento que coloqué para ustedes es la sensibilidad y en la siguiente diapositiva lo coloco como sensación. Sépase que no hay mayor distinción entre ambas palabras. La sensibilidad es la capacidad de recibir sensaciones. Solamente para que esto quede aclarado y no crean que estoy tratando de confundirlos. Muy bien, hasta aquí Aristóteles. Un pequeño meme para cerrar, para que ustedes recuerden de quién es esta célebre frase. Che, gente chismosa, es bien chismosa. Pero Aristóteles, no podemos poner eso. Ok, entonces ponle, todos los hombres por naturaleza desean saber. Pues bueno, para que ustedes recuerden que esta frase es aristotélica y que a los filósofos nos gusta escribir de una manera que no se vea tan, digamos, barroca, llamativa, vulgar, ¿no? Muy bien, un repaso final para tratar de aterrizar todos los temas que hemos estado revisando desde el inicio de nuestras sesiones. Por supuesto, en gran parte dedicamos las mismas a la revisión sobre las distintas propuestas al problema del arjé, del principio de la naturaleza, en las cuales hablamos sobre todo de los filósofos presocráticos. Observamos que para Tales de Mileto el agua es el principio o arjé de todas las cosas. Anaxímenes nos propone que es el aire. Recuerden ustedes las características del aire condensado y del aire dilatado. Heráclito de Éfeso nos dice que es el fuego. Empédocles nos dice que es el aire, el agua, la tierra y el fuego. Bueno, recuerden ustedes que para Heráclito el fuego es una representación del cambio, del devenir, mientras que para Parménides, que no aparece en esta diapositiva, el principio de todas las cosas es el ser y por lo tanto la quietud, porque todo está lleno de ser y no puede existir el movimiento. Y finalmente Anaxágoras con las homeomerías. Pues bueno, solamente un pequeño recordatorio. Ahora una pequeña revisión de las orientaciones más importantes de la filosofía griega. En primer lugar, la pregunta por la arete. ¿Recuerden ustedes qué es la arete? Tienen un par de segundos para pensarlo antes de que yo lo responda. Arete es empieza con B, es la virtud o sentido ético del perfeccionamiento. ¿Quién es el mayor representante de la filosofía que se pregunta por la arete en la antigua Grecia? Por supuesto que es Sócrates. Tenemos también a la filosofía en tanto que hacer educativo. Y yo les pregunto, ¿quiénes son los representantes que pudiéramos considerar más importantes en tanto el quehacer educativo de la filosofía? Pues bueno, sin duda podemos atribuirle un papel importante a los sofistas, que fueron quienes tenían mayor confianza en poder enseñar su arte, el arte de la retórica, a sus discípulos. Inclusive se dice que si los discípulos no estaban satisfechos con el arte que se les había enseñado, con la calidad de la misma, pues podían perfectamente no pagar al sofista en cuestión, ¿no? Por supuesto que también Platón, Aristóteles tienen una gran labor educativa. Recuerden que Platón fundó la Academia y Aristóteles fundó el Liceo, ambas escuelas con tendencia filosófica, en las cuales no solamente se enseñaban reflexiones profundas, que es lo que nosotros actualmente solemos catalogar como filosofía, sino también otras ciencias, ciencias naturales, matemáticas, física, etcétera, etcétera. Finalmente, tenemos la enseñanza platónica de que el bien está unido a la belleza. Recuerden que decíamos con Platón que el bien es la idea que lo ilumina todo, por eso el sol en la alegoría de la caverna es representación de la idea del bien, que es la más real de todas las ideas. Y para Platón, justamente la belleza tiene que ir de la mano del bien. El bien es lo más bello y también lo más verdadero. Se dice que existe una triada platónica entre bien, verdad y belleza. Lo que es bueno es a su vez bello y es a su vez verdadero. Muy bien, espero que todas estas cosas se recuerden, hagan memoria de ellas porque son sumamente importantes. Y aquí un pequeño meme para que ustedes vean y recuerden quién fue maestro de quién. Sócrates fue maestro de Platón, Platón fue maestro de Aristóteles y Aristóteles, nosotros no lo hemos visto a profundidad, pero fue maestro de Alejandro Magno, el gran conquistador de Macedonia. Muy bien, a continuación vamos a realizar una revisión de la distinción entre filosofía y ciencia. Es un tema que también ya hemos tocado, pero que me gustaría ahora aclarar.
La filosofía es entonces un saber totalizante de la unidad de lo diverso. La filosofía se caracteriza por buscar un saber absoluto y no un saber particular. La ciencia más bien es un saber especializado. Hay una segmentación del conocimiento que caracteriza a las ciencias y por eso existen los especialistas en diversas zonas de la ciencia. La filosofía busca ser un saber universal. Por su parte, la ciencia, por su método, es reconocida de manera universal. ¿Por qué? Porque existe un lenguaje, existe también un método científico que puede validar el conocimiento en distintas áreas y que es necesario que se sigan determinados procedimientos para que la producción de los discursos en esas áreas sean reconocidas como conocimiento. La filosofía profundiza en sus problemas. Nosotros dijimos que en filosofía pues nos retraemos a los diálogos de Platón, los leemos, sacamos de ellas nuevas lecciones para nuestra cotidianidad. Sin embargo, la ciencia, por el contrario, resuelve e identifica nuevos problemas. En filosofía, por supuesto, surgen nuevos problemas de vez en cuando, pero gran parte de la producción filosófica se centra en los viejos problemas que han existido siempre en la humanidad. La filosofía busca comprender a su objeto y transformar al sujeto mediante ese saber. El filósofo se transforma conforme adquiere mayor conocimiento, mayor experiencia y por lo tanto llega a un nivel de sabiduría que también es más amplio y que se nota en su persona. Por el otro lado, la ciencia no busca transformar a los científicos, sino más bien transformar a los objetos y a su medio mediante él. Los científicos buscan modificar elementos de nuestra realidad para que podamos convertirlos en algo útil, sobre todo en el vínculo entre ciencia y tecnología. Muy bien. Vamos a hablar rápidamente de un concepto denominado el horizonte de comprensión trascendental y les pido que pongan mucha atención, por favor. Cuando nosotros hablamos de los científicos, hablamos de distintas miradas que se dirigen hacia mismos objetos. Específicamente, un objeto puede ser objeto de distintas ciencias. Vamos a ejemplificarlo a continuación. Un horizonte de comprensión trascendental. ¿Qué es un horizonte? El horizonte es la perspectiva desde la cual nosotros observamos una cosa, ¿no? Decimos, miramos hacia el horizonte. Pues muy bien, un horizonte es nuestro campo de visión. ¿A qué se refiere el término comprensión trascendental? A que de alguna manera es necesario que nosotros tengamos este horizonte para poder comprender. No podemos comprender algo sin un horizonte que de alguna manera nos permita contemplar los objetos. Pues muy bien, es un saber abarcador que le da un sentido específico a las cosas. Nos da los elementos para enmarcar nuestro conocimiento sobre un objeto. Si nosotros no tuviéramos este horizonte de comprensión trascendental, que puede ser muy variado, lo vamos a ver a continuación, simple y sencillamente no podríamos conocer. Nosotros conocemos objetos a partir de marcos de comprensión trascendental que pueden ser muy básicos. Por ejemplo, yo tenía un horizonte de comprensión trascendental cuando tenía tal vez 2 años y no podía predicar el concepto de vaso. Actualmente puedo predicar el concepto de vaso porque mi horizonte de comprensión trascendental es distinto al que yo poseía cuando tenía 2 años. Sin embargo, esto no quiere decir que cuando tenía 2 años yo no podía percibir este objeto, sino que lo percibía a partir de una nomenclatura distinta. No lo llamaba vaso porque no tenía el horizonte de comprensión trascendental necesario para denominar ese objeto vaso. Las ciencias tienen su horizonte de comprensión. Esto es a lo que vamos. Cada ciencia tiene un distinto horizonte de comprensión trascendental. La filosofía también tiene el propio. Por ejemplo, cuando explican de distintas maneras un solo objeto, como el agua desde el punto de vista químico es H2O. Desde el horizonte de comprensión trascendental del químico es H2O. Pero desde el punto de vista de la ecología es un recurso vital para mantener a los seres vivos. A lo mejor desde el punto de vista de las energías, el agua sea potencial de generación de energía hidráulica. El agua, repito, se observa desde distintos horizontes de compresión trascendental. Desde el horizonte de compresión trascendental de la física, el agua es un elemento que puede transitar por distintos estados de la materia, ¿no es cierto? Entonces, nótese que un solo objeto tiene distintas maneras de ser visto y en esas distintas maneras de ser visto se pueden establecer discursos científicos diferentes sobre un mismo objeto. Eso es lo que quiero que ustedes noten, pero esto depende de un horizonte de comprensión trascendental. Es decir,
de un conjunto de conceptos, de un conjunto de maneras de ver, de un conjunto de relaciones que en mi mente hacen que pueda yo ubicar objetos desde distintas posturas. Muy bien, ese es el horizonte de comprensión trascendental. Ustedes notarán que ahora estamos en una parte más técnica del curso, vinculada con la relación entre ciencia y filosofía. Pues muy bien, ¿cuáles son los pasos del método científico? Es el siguiente tema que quisiera explicar para ustedes. Muy bien, cuando nosotros estamos a punto de desarrollar un tema de investigación, tenemos que partir de una pregunta. Tenemos que partir, por ejemplo, de la pregunta, ¿cómo puedo yo llevar líquido hacia mi boca? ¿Cómo puedo hacer más eficiente este procedimiento sin que yo tenga que meter directamente mi boca al río? ¿No es cierto? Para capturar agua, pues bueno, surgió una pregunta, de la pregunta surgió una observación. Yo observo distintos elementos en la naturaleza que tienen la capacidad de contener líquidos y entonces hago una hipótesis. Un recipiente capaz de contener líquidos es lo más adecuado para llevar líquidos a mi boca, específicamente agua. Muy bien, nótese que tenemos pregunta, tenemos observación. Yo observo que en distintos objetos de la naturaleza, tal vez una hoja curva o tal vez un huequito que yo he visto en el pavimento, pues el agua se puede contener. Entonces hago una hipótesis que voy a tratar de comprobar a partir de qué, a partir de la experimentación. La hipótesis es una afirmación que se va a poner ¿a prueba cómo? A prueba de la experimentación. ¿Cuál es mi hipótesis en este caso? Un objeto que sea capaz de contener líquidos es el más adecuado para que yo pueda llevar agua hacia mi boca. Y por lo tanto hago experimentos, experimento con distintos objetos y de estas experimentaciones es que surgen objetos como este, como el vaso, ¿no es cierto? Y esto es como tal ya el descubrimiento. ¿El descubrimiento de qué? El descubrimiento del vaso. Pues muy bien, observen esta estructura, relaciónenla con otros objetos que ustedes habrán visto y entonces sabrán que gracias a la ciencia, gracias a este método científico que ustedes tienen en pantalla, nosotros tenemos distintos elementos que caracterizan nuestro quehacer humano, así como yo tengo un vaso, tenemos también el ladrillo. En algún momento alguien se habrá preguntado cuál es el elemento más resistente para que yo pueda llevar a cabo construcciones que sean duraderas. Pues muy bien, puede que no sea la tierra, porque la tierra se desmorona, puede que no sea la madera, porque la madera se pudre. Más bien, necesito encontrar otro material a partir del cual yo pueda llevar a cabo construcciones. Y bueno, surge el ladrillo. Algo interesante es que todos los productos de la ciencia son productos culturales, ¿no es cierto? Porque ni el vaso ni el ladrillo existían en la naturaleza hasta antes de la intervención de este proceso científico de preguntas, ensayo, error, experimentación, hipótesis y descubrimiento. Pues bueno, todos los productos de la ciencia, pero también todos los productos de la filosofía se pueden considerar productos de la cultura. Los ladrillos son productos de la cultura, la mermelada, la mayonesa, todos esos elementos que nosotros no encontramos en la naturaleza, los podemos considerar productos de la cultura. La cultura es el conjunto de actividades realizadas por el hombre. Así, el lenguaje, las instituciones, las ciencias, el arte y todos los productos humanos se pueden considerar manifestaciones o formas de una cultura. ¿Qué es cultura? Todo lo que produce el ser humano. Estas formas de cultura tienen un desarrollo histórico. La filosofía también es una forma culturalmente mediada. ¿Por qué? Porque la filosofía también es un producto del hombre, por lo que no se puede desligar de otras importantes manifestaciones culturales de su contexto. Nosotros observamos manifestaciones culturales que no solamente surgen de parte de la creación humana, sino que se relacionan las unas con otras. Por ejemplo, una producción cultural es la ropa, pero las playeras de fútbol implican una relación entre dos productos culturales, el uso de usar prendas de vestir y por el otro lado los eventos deportivos se conforman en un solo elemento que son las playeras de fútbol. Entonces observamos que los elementos de la cultura también están relacionados con su contexto y se pueden vincular unos con otros. Pues bueno, la filosofía, que es un producto de la cultura, también depende de otras formas de cultura, de otros desarrollos culturales y se relaciona con las mismas. Y eso es lo que sucedió en la época medieval.
En la época medieval, caracterizada por el gran desarrollo de las iglesias en el occidente, pues bueno, nos muestra que la filosofía se vinculó a otra forma de cultura, a otro producto de la cultura, que es la religión. La revelación cristiana aportó al conocimiento en la Edad Media nuevas perspectivas acerca de Dios, el hombre y su conducta. Aportó nuevos temas al pensamiento, como el pecado, la gracia, la redención y el valor del hombre individual. Aunque el cristianismo es una religión y no un sistema de pensamiento, a partir de la revelación contenida en la Biblia, hace una teología y una filosofía cristiana, la cual se desarrolló con fuerza durante la Edad Media. Y nótese qué años son los que abarca la Edad Media, desde el siglo V después de Cristo hasta el siglo XV después de Cristo. Ustedes pueden observar que la Edad Media duró alrededor de 1000 años, ni más ni menos. Pues imagínense, en 1000 años definitivamente la Edad Media con sus ideas, con sus costumbres, formó la cultura occidental. No podemos negar la importancia de estos 1000 años de historia que han tenido inclusive todavía para nuestros días. También se hizo filosofía durante la época medieval. La época medieval, estos 1000 años, estamos hablando desde el año 400 hasta aproximadamente el año 1400, el siglo V es del año 400 en adelante, el siglo XV es del año 1400 en adelante. Este periodo se suele caracterizar como un periodo de oscurantismo, es decir, de frenado, de cese a todo el desarrollo del pensamiento científico y filosófico que se había producido en la antigüedad. Sin embargo, nada más alejado de la realidad. Nosotros vamos a observar que en el medioevo se realizaron distintos descubrimientos y reflexiones muy importantes al respecto de la condición humana. Es lo que quiero que ustedes obtengan de este primer acercamiento a la filosofía medieval y vamos a hablar de un par de autores. La filosofía griega y la teología cristiana se conjuntaron en esta época medieval y tuvieron frutos muy interesantes. La filosofía nos introduce en un mundo abstracto de esencias, definiciones, causas. Seguramente ustedes ya lo notaron. A diferencia de la doctrina de Jesucristo, recordemos que fue el cristianismo, la religión que primó durante esta época, los reyes se bautizaban y por lo tanto había una unión entre el poder de la espada y el poder del báculo sacerdotal. A diferencia de la doctrina de Jesucristo, ¿no? Es decir, la doctrina de Jesucristo no era abstracta, no tenía definiciones específicas, no nos hablaba de las primeras causas desde el punto de vista lógico. Jesucristo no hizo definiciones, de hecho, Jesucristo como Sócrates no escribió nada, ni explicó por medio de causas. Su lenguaje es metafórico. Jesucristo fue un maestro de lo que hay que hacer en la vida práctica para agradar a Dios. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos eh, escritos semejantes a las alegorías, nos encontramos pequeños cuentos que no buscan hacer definiciones, sino ejemplificar aquello que está más allá de la comprensión humana, el reino de los cielos, ¿no es cierto? Entonces, por eso se nos dice que no hay definiciones, no hay como tal lógica tras la doctrina cristiana. Por supuesto que esto no demerita su importancia. La esencia de la filosofía es la razón y la reflexión. Recordemos esta imagen de Aristóteles, que inclusive plantea la idea del motor inmóvil, como una necesidad lógica. Para Aristóteles, el motor inmóvil juega el papel de su Dios, que siempre está en acto. Mientras que la esencia de la religión cristiana es la fe y el amor. Pues bueno, estas dos formas de cultura, la filosofía y la religión cristiana, se van a encontrar en esta época. Los primeros defensores de esta unidad entre filosofía y religión son los miembros de un grupo que nosotros podemos denominar como la patrística, los padres de la iglesia. En los primeros 6 siglos de nuestra era, hubo un grupo de pensadores que se dedicaron a la defensa racional de las enseñanzas del cristianismo. A este grupo se le conoce como la patrística y a sus miembros se les conoce como padres de la iglesia. Ellos llevaron a cabo una regulación lógica de la doctrina cristiana y formaron de esta manera una teología, es decir, un discurso racional desde el punto de vista cristiano sobre Dios y justificaron así la existencia de una doctrina cristiana desde el punto de vista de los sabios. Muy bien, vamos a hablar de dos filósofos para terminar. En primer lugar, de San Agustín, un filósofo muy importante.
nacido en el año 354 en Tagaste, hoy Argelia, es el primer filósofo africano, falleció en el año 430. En su juventud tuvo una vida turbulenta y desordenada. Fue maniqueo. Maniqueo quiere decir que pertenecía a una secta que admitía que tanto el mal como el bien dominan el mundo. San Agustín fue escéptico, platónico y luego se convirtió al cristianismo. Era un gran filósofo, sin duda, que comenzó su vida dedicándose al derecho. Algunas de sus obras más importantes fueron La ciudad de Dios, es la primera gran obra de filosofía y teología de la historia, y Las confesiones, donde relata su propia vida. Hay una película muy recomendable de la vida de San Agustín. San Agustín probablemente el filósofo medieval más importante. Actualmente todavía se le considera una autoridad desde el punto de vista eclesiástico. El tema central de la filosofía agustiniana es el alma y Dios. Su filosofía propone conocer el propio interior, una innovación de la filosofía de San Agustín. Entonces, es la reflexión hacia el interior para encontrar una verdad sobre el hombre. La meditación. Podemos decir que con San Agustín, esto es muy importante, con San Agustín surge la meditación como un método para la filosofía, para encontrar una verdad. Propone en su filosofía conocer el propio interior, lo subjetivo, y a partir de allí elevarse hacia Dios. Para San Agustín, la verdad debe buscarse en el interior del hombre, no mediante los sentidos, sino mediante el espíritu racional. Dado que la verdad es eterna e inmutable, no puede venir de las cosas. La verdad es Dios mismo, y para San Agustín, Dios nos habla desde nuestro interior, porque nuestra alma ha sido creada por Dios, entonces tenemos nosotros una relación con el Creador. Entonces yo puedo realizar un trabajo de introspección en mi alma para encontrar una verdad venida ni más ni menos que del Creador. San Agustín llevó a cabo un trabajo importante contra los escépticos. No nos vamos a meter demasiado en esto, pero me gustaría que ustedes lo escucharan. Contra los escépticos sostiene tesis irrefutables, entre las que destaca la propia existencia como algo de lo que no se puede dudar. Nos dice San Agustín: yo estoy completamente cierto de mi existencia, porque en caso de que me engañara, también existiría, ya que no es posible que me engañe si no existo. Es decir, me tengo que engañar para decir me tengo que engañar para decir que estoy en un error. Y por lo tanto, alguien me tiene que engañar. Soy yo el que me engaña. Por lo tanto, existo. Recordemos qué es quiénes son los escépticos. Lo vimos cuando hablábamos al respecto de Gorgias. Los escépticos son quienes ponen en duda toda verdad. Pues bueno, hay una verdad de la que no puedo dudar, y es de que yo existo, porque si me estoy equivocando al decir yo existo, aún así estoy afirmando que yo soy el que se equivoca. Alguien se equivoca. Entonces, cuando yo pongo en duda todo, no puedo poner en duda mi existencia, porque hay alguien que está dudando, y ese que duda soy yo mismo. Tengo una verdad, entonces, que es la verdad: yo existo, y esa verdad es irrefutable, siempre estará presente. Disculpen ustedes aquí el error de escritura, fíjense bien si van a tomar notas. Yo repetí aquí 2 veces, ya que no es posible, pero tiene que decir también existiría, ya que no es posible que me engañe si no existo. Aquí yo repetí 2 veces, ya que no es posible. Disculpen ese error. Algunos escépticos preguntaban, por ejemplo, ¿cuándo se creó el mundo? A lo que San Agustín responde que esa pregunta no tiene sentido, dado que la creación es atemporal. La fe no es ciega, tiene que ir presidida por ciertas razones. Posteriormente, la razón profundiza en los objetos de la fe. Muy bien, vamos con el último filósofo que vamos a revisar en nuestro curso, y es Santo Tomás de Aquino. San Agustín llevó a cabo su obra en el siglo V. Vamos a ver que Santo Tomás trabajó durante los siglos XII y XIII, es decir, más de 800 años después del propio San Agustín. El término escolástica se refiere al tipo de enseñanza que se impartía en las escuelas durante la Edad Media, cuyo fundamento era la filosofía cristiana. Entre los siglos XII y XIII, el sistema filosófico de aceptación general entre los intelectuales fue el de Aristóteles.
Santo Tomás popularizó la filosofía de Aristóteles. Antes del siglo XII y XIII, los filósofos más importantes y los teólogos más importantes estaban enfocados más en la explicación de las obras de Platón. A partir del siglo XII y XIII sale a la luz las obras de Aristóteles, traducidas, por cierto, por los árabes, y recordemos que Aristóteles es un filósofo que tiende más hacia un conocimiento científico. Entonces, el conocimiento de Aristóteles, por ahí del año 1100, 1200, pues también trajo consigo un desarrollo importante de las ciencias. La escolástica llegó a su apogeo, es decir, a su punto culmen con Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nació en la provincia de Nápoles, es decir, era italiano, descendiente de una familia de nobles. Sus obras principales son la Suma Teológica y la Suma contra los Gentiles. Él se ocupó especialmente de 4 problemas: el conocimiento, el ser, Dios y el hombre. Un tema importante en Santo Tomás son los grados de abstracción, el último tema que vamos a ver. Para Santo Tomás, el objeto de conocimiento sensible son las cualidades sustentadas en la materia. Como nos lo dice Aristóteles, todo conocimiento comienza por la materia y paulatinamente llevamos a cabo procesos de abstracción que nos llevan a grados de conocimiento cada vez más complejos. Por otro lado, el conocimiento intelectual recae sobre las esencias o formas abstraídas de la materia. Primero tenemos el conocimiento sensible y del conocimiento sensible, a partir del proceso de abstracción, pasamos al conocimiento intelectual. Es gracias al dato sensible que podemos llegar, por abstracción, al dato inteligible o concepto. Buscamos llegar al concepto. El concepto sería el fin del proceso de conocimiento. En la Edad Media, estas discusiones tuvieron como consecuencia una problemática llamada el problema de los universales. Solamente lo puse para que ustedes conozcan algunos de los problemas fundamentales de la filosofía medieval. Y la pregunta en general era, ¿qué es más real, los conceptos o los objetos? Los conceptos son los elementos a partir de los cuales conocemos, pero los objetos son los elementos a partir de los cuales surge el conocimiento. Pues muy bien, este problema se enunció como el problema de los universales. Nos dice Santo Tomás que la abstracción del intelecto puede ser total o formal. Las abstracciones totales obtienen un universal de lo particular, como el universal hombre referido a Pedro, Juan o Pablo. La segunda abstracción de lo formal obtiene elementos para distinguir diferencias en la materia. Esta tiene 3 grados. El grado físico, que es el grado que está vinculado con la sensación; el grado matemático, que prescinde de sensaciones y se forma en cantidades, hay una abstracción. Finalmente, pasamos a un plano metafísico, donde se prescinde de toda materia y solamente queda lo abstracto, queda el concepto. Este es el conjunto de procedimientos de acuerdo a los cuales Santo Tomás nos dice que se produce el conocimiento. Como vamos desde lo particular hasta lo universal. Y es lo que he tratado de colocar para ustedes en esta diapositiva, cómo se desarrolla el proceso de la abstracción hacia lo universal. Finalmente vamos a hablar de las pruebas de la existencia de Dios en Santo Tomás. Para Santo Tomás de Aquino existen 5 pruebas de la existencia de Dios. En primer lugar, debido a que los objetos se mueven, es necesario, lógicamente, que exista un primer motor que lo mueva todo. Esta prueba, nótese que Santo Tomás la toma de Aristóteles. En segundo lugar, existen seres o objetos causados. Si nosotros observamos que en nuestra cotidianidad hay relaciones de causa-consecuencia, pues nuevamente tenemos que atribuirlas a una primera causa de todo. Tiene que ser, por supuesto, también Dios. En este mundo los seres son contingentes, es decir, tiene que haber un objeto necesario. Este objeto necesario que se opone a lo contingente sería también Dios. Hay diferentes grados de perfección, entonces tiene que existir un grado de suma perfección, tiene que ser Dios, es la cuarta prueba de la existencia de Dios. Y finalmente, Santo Tomás alude que en tanto este universo está ordenado, tiene que haber una inteligencia que la ordene, que también tiene que ser la inteligencia, por supuesto, de un Dios. Estas son las 5 pruebas de la existencia de Dios, a partir de las cuales podemos llegar gracias a la razón. Para Santo Tomás, razón y fe son 2 fuentes de conocimiento, de las cuales dispone el creyente cristiano.
La primera lo capacita para captar realidades inteligibles y la segunda lo habilita para reconocer verdades de la revelación. Vamos a terminar solamente con esta cita de la Apología de Sócrates, para terminar nuestro curso, cerrarlo con broche de oro con una cita socrática. El mayor bien para un hombre es tener diariamente conversaciones sobre la virtud y de los otros temas de los cuales me habéis oído dialogar, cuando me examinaba a mí mismo y a los otros. Y digo que una vida sin examen no tiene objeto vivirla, aunque no me creas. Pues muy bien, ese es un mensaje de Sócrates que yo reproduzco para ustedes, tómenlo en cuenta.